Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que, como habéis leído en el título, vamos a hablar de los diferentes tipos o mutaciones de ninfas que podemos encontrar en la actualidad. Sin más, empezamos. Las ninfas o cacatúas, como también se les conoce, es una de las aves exóticas más populares y extendidas por todo el mundo, no solo porque son aves muy cariñosas y simpáticas, sino también porque son muy bonitas. De hecho, podemos encontrar una gran cantidad de colores y diseños muy atractivos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, y aunque no sea una mutación propiamente dicha, tenemos a las ninfas grises o ninfas ancestrales, que es el color que presentan las ninfas en la naturaleza en su hábitat natural. En este tipo de ninfas es muy fácil distinguir los machos de las hembras, puesto que los machos tienen la cara de un color amarillo intenso, con unos graciosos colores de naranja muy brillantes, mientras que las hembras, aunque presentan el mismo diseño que los machos, muestran unos colores más apagados. En segundo lugar, encontramos una de las primeras mutaciones de ninfas que se conocen, que son las ninfas arlequín, cuyo diseño es similar al de la ninfa ancestral que hemos visto anteriormente, pero con la diferencia de que en ciertas partes de su plumaje tiene manchas de color amarillo-blanco que están repartidas de manera irregular por todo su cuerpo y que pueden variar mucho de unas ninfas a otras, por lo que podemos encontrar ninfas de la mutación arlequín con diferentes diseños y coloridos. Las ninfas canela es un tipo de mutación que se caracteriza porque el color de las plumas se vuelve ligeramente marrón, de un tono similar a la canela, de ahí su nombre. Esto se debe a que la melanina presente en las plumas y que normalmente se encuentra de manera natural en las ninfas en tonos grises se diluye, dando lugar a este color tan característico, por lo que en esta mutación podremos ver desde ejemplares con un color canela suave hasta ninfas con un color que recuerda al café. Otra de las mutaciones más bonitas que podemos encontrar en las ninfas es la mutación lutina. Este tipo de ninfas se caracterizan porque tienen los ojos rojos y porque todo su plumaje está compuesto por plumas de distintas tonalidades de color amarillo, debido a que los genes presentes en la mutación eliminan los colores oscuros, como son el gris o el negro, conservando únicamente el color anaranjado de los mofletes e incluso parte de la intensidad del color amarillo de la cabeza. En quinto lugar, y aquí es un inciso, porque no es del todo correcto decir que es una mutación, ya que en realidad es una combinación de la mutación lutina con la mutación cara blanca, encontramos a las ninfas albinas, que más bien deberíamos llamar ninfas blancas o ninfas con ausencia de pigmentación en su plumaje, puesto que no manifiestan ningún tipo de color y son totalmente de color blanco. Hago este inciso porque aunque comúnmente se le conoce como albinas debido a que tienen el plumaje totalmente blanco, no tienen los ojos de color rojo como se ocurre con las mutaciones albinas, sino que tienen los ojos de color negro al igual que el resto de mutaciones de ninfas. Para que no haya ningún tipo de duda, la mutación albina y la lutina son una mutación similar, puesto que las dos van acompañadas de ojos de color rojo, con la diferencia de que las lutinas son de color amarillo y las albinas tienen un diseño de plumaje completamente blanco. Por este motivo digo que en realidad la mutación albina en ninfas no existe, ya que son ninfas blancas pero tienen los ojos negros. Otra de las mutaciones más llamativas por su diseño son las ninfas perladas, que destacan principalmente porque en su plumaje, y especialmente las alas y en la espalda, podemos apreciar un bonito patrón de lunares o perlas en tonos amarillos y blancos. Y además, este tipo de ninfa se caracteriza porque tiene la cresta de color amarillo con las terminaciones de las plumas en color gris. En esta mutación es muy fácil de reconocer a simple vista cuáles son machos y hembras en ejemplares adultos, puesto que los machos cuando son adultos producen melanina y pierden gran parte del patrón perlado que se conserva en el caso de las hembras. Las ninfas cara blanca es otra de las mutaciones más extendidas por todo el mundo y básicamente es como si fuese una fotocopia en blanco y negro de las ninfas ancestrales, en las que todo el colorido característico de las ninfas, como es el amarillo de la cara y los coloretes anaranjados, se sustituyen por el blanco, obteniendo ejemplares únicamente con distintas tonalidades de gris y blanco. En esta mutación, en los ejemplares adultos, es muy fácil distinguir cuáles son machos de hembras, puesto que los machos tienen la cara de un color blanco muy intenso, mientras que las hembras la tienen prácticamente un color grisáceo con un blanco muy difuminado. Por último, me gustaría comentarte también antes de terminar que existen ninfas que combinan dos o más mutaciones, lo que da lugar a una gran variedad de colores, patrones y diseños que si no controlamos muy bien el tema de las mutaciones, pues podemos creer que son nuevas mutaciones.
Algunas de las mutaciones combinadas que se suelen presentar conjuntamente son las ninfas cara blanca perladas, las ninfas canelas perladas, las lutinas perladas, la perlada arlequín y demás, normalmente mezclando la mutación cara blanca, la mutación lutina, la mutación perlada y la mutación arlequín, que son las mutaciones que se suelen combinar con mayor frecuencia en las ninfas. Para no alargar más este vídeo, si quieres un vídeo en el que veamos las mutaciones más raras de ninfas o en el que analicemos en profundidad cada una de ellas, déjamelo en comentarios y si sois muchos los que me lo pedís, pues traigo más adelante un vídeo al canal. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo para seguir trayendo más contenido de ninfas al canal. Suscríbete si aún no lo has hecho pulsando este botón. Por aquí te dejo otro vídeo interesante sobre ninfas y como siempre te espero en el próximo vídeo.